hablar en esta mañana, ¿se acuerdan que estamos hablando acerca de los pilares de la fe? Hay 3 pilares en la fe muy importantes que sostienen la vida del creyente. ¿Alguien se acuerda? 3 pilares importantes, ¿sí?, en la vida. La palabra es uno, la oración es otro, y la fe, ¿sí? La fe, la palabra, la oración, y la fe es total dependencia de Dios, ¿no? Total confianza en Dios. Eso es la fe. Si Dios habla y yo le creo. Y dijimos que Dios nos da su palabra para construir y edificar nuestra vida, para que nos vaya bien en la vida. Y hablamos acerca sobre la vida de Noé, cómo edificó 120 años de su vida en la palabra de Dios. Dios le dio una palabra, él construyó su vida en esa palabra, y no solo fue salvo él del juicio, sino fue salva toda su casa también, ¿verdad? Su casa no se cayó. Y cuando edificamos nuestra vida en la palabra de Dios, esa palabra nos da certeza de que nuestra vida va a ser una vida productiva, que nos va a ir bien. Tendremos vaivenes, tendremos tormentas, pero decía Jesús, mi casa no va a caer. Mi casa está fundada sobre la roca, sobre la verdad, sobre Jesucristo, ¿verdad? Y dijimos lo importante de edificar nuestra vida en la palabra de Dios, por lo cual ponemos la fe, pilar fundamental, confianza en Dios, y empezamos a transitar nuestra vida guiados por la palabra de Dios. Y estamos hablando de lo que es los consejos de la palabra de Dios en la familia. Y estuvimos viendo en Efesios capítulo 5 los consejos que Dios da al matrimonio. Estuvimos viendo también los consejos que Dios da a los hijos y la importancia que Dios le da a la obediencia y a la autoridad que Él pone en la casa, ¿verdad? Y dice, para que a los hijos les vaya bien, sean prosperados y tengan una vida prolongada aquí en la tierra también. O sea, el consejo de Dios para los hijos, el consejo de Dios para el matrimonio. Pero también vamos a ver en esta mañana el consejo de Dios de los padres y las responsabilidades que tienen los padres como educadores de los hijos. Y eso es muy, muy importante, porque Dios no deja nada al azar, ¿verdad? Para que la familia sea una familia feliz, sabe que la familia es la célula básica de una sociedad. Para que una sociedad funcione, tiene que tener buenas raíces en la familia. Y todo empieza en el hogar, ¿verdad? Y la importancia, y Dios le da importancia al hogar, ¿por qué? Porque Él es quien creó la familia. La familia es una idea de Dios, no de los hombres. El matrimonio es una idea de Dios ya en el Edén, ahí cuando Dios crea al hombre, luego le acerca a la mujer, dice los dos son una sola carne, y en el libro de Malaquías capítulo 2 versículo 15 nos habla que uno de los propósitos del matrimonio es tener una descendencia santa, ¿no? Producir hijos que adoren a Dios, hijos santos, hijos que adoren a Dios. Así que de la familia sale esa familia de Dios, esos hijos, donde en la familia, que es como una escuela, que es una formación, que es el lugar de entrenamiento donde Dios nos va preparando y nos va capacitando también para enfrentar la vida, ¿verdad? Y así educamos a nuestros hijos y así nos vamos perfeccionando en la palabra de Dios y vamos creciendo en amor, vamos creciendo en nuestra relación unos con otros, vamos transformando nuestra vida, ¿dónde? En el hogar, en la familia, en esa casa, y vamos formando también a nuestros hijos para que cuando ellos crezcan no solo puedan enfrentar la vida como hijos de Dios, sino que realmente ellos puedan tener un encuentro con el Dios vivo. Porque uno de los propósitos de los padres es guiar a los hijos a tener un encuentro con Dios. Ellos necesitan tener un encuentro con Dios. Hoy vamos a hablar un poquito, poneme el Salmo 127, versículos 3 y 4. Y dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, ¿no? Herencia de Jehová son los hijos. Y mire lo que agrega, cosa de estima el fruto del vientre, ¿verdad? Hoy en día donde da lo mismo el aborto, donde se menosprecia, ¿no? el valor de lo que es el embrión, la formación de la persona. Y Dios valora tanto y estima tanto el fruto de los hijos, que si el hombre entendiera esas cosas no haría las locuras que hace. Pero dice algo muy interesante, que herencia de Jehová son los hijos. Y lo que está diciendo ahí el salmista es que los hijos le pertenecen a Dios y Dios nos da los hijos para que nosotros los eduquemos. Eso es lo que está diciendo. Los hijos son herencia del Señor, es lo que Él va a recibir. Los valora tanto y son tan importantes
que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de educar a esos hijos y prepararlos para Dios. Para Dios. Y tenemos una responsabilidad como padres que es intransferible. Esa responsabilidad no se puede transferir. Cada uno de nosotros es responsable de la educación de los hijos, porque esos hijos, ¿de quién son? Y Dios te los prestó. No son tuyos. Dios te prestó, son la posesión de Dios, son la herencia del Señor. Mire cómo valora Dios y qué responsabilidad tenemos que tener cada uno de nosotros con educar a esos hijos, porque dice la Biblia en Malaquías, como le dije, 2:15, que son una descendencia santa, tienen que ser separados para Dios. Un matrimonio santo tiene que producir hijos santos. Estamos hablando, hermano, no en la familia que no conoce a Dios, estamos hablando de una familia creyente, amén, una familia cristiana, y habla de esa formación en el hogar y la responsabilidad que tienen los hijos. Ponemos 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8. Mire lo que dice. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo acá? Acá está hablando de la responsabilidad que tiene la autoridad de la casa para ocuparse primeramente de tu casa. Lo primero que te tenías que ocupar como papá es de tu casa, ¿sí? Uno de los grandes problemas es el descuido de la casa, por lo cual no tenemos que descuidar nuestra casa. Y dentro de nuestra casa, ¿qué está? Mi esposa, mis hijos, mi familia, las necesidades básicas de la casa, ¿sí? Es una responsabilidad que tienen no solo los hombres, sino también las mujeres también hoy en día. Y está hablando de la autoridad y de los padres en responsabilidad de la casa y cuidar todo lo que sucede en la casa. Y saben que los hijos son herencia del Señor, los hijos son posesión de Dios. Dios nos entrega los hijos para que los formemos, para que los eduquemos, tanto emocional, físicamente como espiritualmente también. Sino esa posesión que Dios nos da también la podemos arruinar. O sea, es una posesión que podemos valorar, cuidarla y hacer algo bueno, o esa posesión que Dios nos da también podemos arruinarla por la intransigencia de nosotros como padres, por la irresponsabilidad. La irresponsabilidad puede arruinar eso tan precioso y ese tesoro tan precioso que son los hijos que Dios nos ha dado. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia, en 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 12 en adelante, de cómo un papá arruinó la herencia que Dios le dio. Un papá arruinó la herencia que Dios le dio. Luego al final vamos a ir unos consejos, ¿sí? Pero vamos a ver esta historia de la responsabilidad que tenemos en la educación de nuestros hijos, en la corrección, en la disciplina, y cómo somos responsables de la crianza de los hijos. Es 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12, en adelante. Que lo busco yo. Acá está. Versículo 12 en adelante. Mire lo que dice ahí. Vamos a hablar de un hombre que realmente descuidó la crianza de los hijos. Dice: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Poneme el versículo anterior. Mira lo que dice el versículo 11. Y vamos a ver el versículo 11 y vamos a ver un contraste. Dice: y el Cana se volvió a su casa en Ramá. ¿Quién era el Cana? El esposo de Ana. ¿Quién era Ana? Ana era una mujer que no podía tener hijos, ¿sí? Y ella ora a Dios, eso lo vamos a ver el domingo que viene. Dios le da un hijo y ella dedica ese hijo a Dios. ¿Cómo se llama ese hijo? ¿Qué significa Samuel? Ella no podía tener hijos y le pide a Dios. Pedido a Dios. Pedido a Dios. Ella le pide y le pone Samuel, pedido a Dios, ¿no? Y Dios le concede ese hijo. Dice: y el Cana se vuelve a su casa en Ramá, o sea, vuelve con su esposa. Y el niño, ellos dedicaron y entregaron a ese niño, porque dijeron: si Dios me da un hijo, yo lo voy a dedicar a Dios.
Ella deseaba tanto tener un hijo y Dios le concede. ¿Sí? Dice, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y aquí aparece Elí. ¿Quién es Elí? Sacerdote. Además de ser sacerdote, era juez de Israel. Juzgaba al pueblo, impartía justicia y ministraba a Dios, sí, a favor del pueblo. Era el sacerdote del pueblo, era como un mediador entre el pueblo y Dios. Era el sacerdote, era el elegido, era aquel que relacionaba al pueblo con Dios. Entonces vemos que el niño ministraba. Era un niño jovencito, algunos calculan que acá tendría 5 o 6 años, dice que él ministraba. Y algunos dicen que en el original la palabra ministrar era que él adoraba a Dios. Por eso más adelante lo vamos a ver también con ropa de sacerdote. Y era un nene que adoraba a Dios. ¿Por qué adoraba a Dios? Seguro por la instrucción de los padres. Los padres lo habrán instruido, la madre lo habrá instruido, lo llevaban al templo y él tenía un acto de adoración a Dios. Servía en el templo, adoraba a Dios. Y mire qué contraste con el versículo 12. Vemos una familia cuyo hijo adora a Dios. Y en el versículo 12 vemos otra familia con el mismo sacerdote. Dice, y los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? El sacerdote. Él era el sumo sacerdote. ¿Quién eran los hijos? Los hijos eran los hijos del sumo sacerdote, por lo cual los hijos también eran sacerdotes. Eran sacerdotes los hijos. Y miren cómo eran los hijos del sumo sacerdote, del jefe, de la autoridad del templo. ¿Sí? Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. ¡Qué tremendo! Eran sacerdotes. Estaban en el templo, dice, y no tenían conocimiento de Dios. Y el papá era el pastor, digamos, del ministerio, el pastor de la iglesia. Los hijos tocaban, cantaban, pero no tenían conocimiento de Dios, no conocían a Dios. ¿Qué significa? No tenían ninguna relación con Dios. Vivían de rituales, pero no tenían ninguna relación con Dios. Y a veces pensamos que por ser hijo, ya los hijos son cristianos. El hijo del pastor está en la iglesia, es cristiano. Y para ser cristiano tenés que tener un encuentro con el Señor, tenés que tener una experiencia. Ellos no conocían a Dios, significa no tenían ninguna experiencia, ninguna relación con Dios, pero eran sacerdotes y trabajaban dentro del templo, pero no conocían a Dios. Y eran hombres impíos, eran malvados. Hay otra versión que dice eran sinvergüenza. ¿Sí? Eso es lo que era. Versículo 13, rapidito. Dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, versículo 14, estas las cosas que hacían, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la amarguita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. ¿Qué hacían ellos? Cuando venían los israelitas a traer su ofrenda al Señor y esperar que su ofrenda se consuma, antes de que se consuma, agarraban este sacerdote y no venía ellos, mandaban un criado con un garfio, con un gancho y sacaban parte de la ofrenda que le correspondía a Dios y se la quedaban ellos. Se la quedaban ellos. ¿Sí? Ellos menospreciaban a Dios, ellos le robaban a Dios, no permitían que se haga la ofrenda a Dios como Dios había mandado. Dice, versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, ¿qué era la grosura? La grosura era la parte más importante del animal, era lo más rico, era lo que se dedicaba a Dios. ¿Sí? Era lo mejor era dedicado a Dios. Cuando venía la grosura, sí, que era lo más rico, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía el que sacrificaba. Aquel que venía a traer su ofrenda a Dios, su ofrenda de comunión, su ofrenda de paz, su ofrenda por el pecado, como Dios lo había demandado. Aquel que venía a adorar a Dios y traía su sacrificio como Dios lo había dicho para tener esa comunión con Dios. ¿Qué hacían ellos? ¿Sí? Antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía el que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. En vez de permitir que esa carne se queme toda, ellos tomaban la carne antes de quemarse y dice que sacaban la carne cruda. ¿Por qué? Porque luego la vendían y hacían plata con eso. Luego la vendían y hacían plata, hacían negocio con esa carne. Mire lo que dice el versículo 16. Estos eran los hijos del sacerdote que estaban en el templo ministrando, que no conocían a Dios. Y el hombre le respondía: no quemen la grosura primero, sacrificio se tiene que quemar toda, porque esto es para Dios. Dice, y después toma tanto como quieras. Una vez que es quemada, claro, lo que sobra después cada uno tiene la espaldilla, una parte que le correspondía al sacerdote.
Y él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Yo la tomaré por la fuerza. Así eran estos hijos de Eli. Eran los hijos del sacerdote. Eran aquellos que ministraban en el templo. Y miren lo que dice el versículo 17. Era pues muy grande delante de Dios el pecado de los jóvenes. ¿Cómo era delante de Dios el pecado? Era grande, era grave el pecado, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. No solo era grande el pecado en ellos, sino que hacían tropezar al pueblo. ¿Por qué? Porque llegó un momento que la gente venía a ofrecer, y como cada los sacerdotes hacían lo que querían, no se llevaba adelante el sacrificio como correspondía, ya la gente menospreciaba, ya la gente iba al templo de mala gana, no quería ir, no quería ofrecer los sacrificios, así que hacían tropezar al pueblo también. Versículo 18. Y el joven Samuel, y ahí vemos el contraste, fíjese lo que eran los hijos de uno y los hijos de otro, y viene el contraste. Y el joven Samuel, en medio de esa situación corrupta, él no se contaminó. ¿Vieron que algunos dicen, bueno, si todos lo hacen, yo también? Si lo hacen todos. Y uno empieza a relajarse, ¿sí? Porque todos lo hacen. Sin embargo, él no se contaminó. A veces cuando pecamos ponemos por excusa, bueno, lo hizo la hija del pastor, lo hizo lo hizo el hermano, lo hizo el pastor, y bueno, ¿y qué? Yo lo hago también. ¿Por qué? Pero sin embargo, Samuel no era así. Él no se contaminó. Él era joven también. Él estaba en medio de ellos. Él veía las injusticias y cómo actuaban impíamente los sacerdotes, que tenían que ser el ejemplo. Y el joven Samuel ministraba, ¿sí? Adoraba en la presencia de Dios, vestido con un efod de lino. Ya chiquitito, y tenía su ropa de sacerdote. Sin embargo, él ministraba, él adoraba a Dios. Él no se contaminó. Él lo tomó por excusa, bueno, todos lo hacen, yo también. Bueno, llegan todos tarde, y bueno, yo también llego tarde. Y bueno, llegan todos, y yo también. Y bueno, no hacen esto, y bueno, yo tampoco lo hago. No, él lo que tenía que hacer lo hacía por encima de los demás. Versículo 19. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. ¿Qué le hacía a la madre? ¿Y se la traía cuándo? ¿Por qué? Porque crecía y le traía su ropita. Y la madre estaba presente con el nene, porque el nene estaba en el templo. Y algunos dicen, no solamente le traía la ropa, sino varias veces al año también venía y se preocupaba por el hijo. Fíjese lo que es una familia, el hijo de una familia criado en el temor de Dios, y los otros hijos criados en la iglesia, en el templo. El padre, el sumo sacerdote, ni siquiera conocían a Dios, y las barbaridades que hacían, y hacían tropezar a todo el mundo. Pero Samuel era distinto, la mamá era distinto. Dice, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. ¿Se acuerda que ya la gente no quería ofrecer sacrificio porque los hijos le robaban la comida, menospreciaban las cosas de Dios? Pero eso no afectó a esta familia, porque más allá de lo que hagan los sacerdotes, ellos venían a traer su ofrenda de paz a Dios. Lo que hagan los demás, problema de los demás, pero mi comunión con Dios no me la roba nadie. Y muchas veces ponemos excusas, ¿no? Por esto, por lo otro, pero es una relación personal con Dios. Y más allá de que nosotros no hacían las cosas bien, ellos no dejaron de adorar a Dios. Dios dijo, en el santuario hay que adorar, y ahí vamos a ir a adorar año tras año, a pesar de la perversidad de los hijos de Dios. Dios se encargará, pero nosotros venimos a adorar a Dios. Mire qué actitud diferente. Subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Ambos iban al templo, ambos iban a la iglesia, ambos iban a adorar a Dios. Versículo 20. Y Elí bendijo al Cana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. ¿Quién era el que pidió a Jehová? Ana le pidió. ¿Cuál era el nombre del que pidió Ana? ¿Cómo se llamaba el hijo? Samuel, ¿verdad? ¿Cuántos hijos le dio Dios? 1. Y ahora vemos lo que realmente hizo Ana, porque Dios le dio 1 nada más. Y ese 1 que le dio, ella después se lo dio a Dios. No dijo, me lo voy a quedar. Ay, todavía es joven. Mire lo que voy a quedar. Tiene 38 años y que siga conmigo. Y tiene 58, ya tiene pelo por todos lados y que siga conmigo. Ella enseguida cumplió con su voto. Ella dijo, Dios me da 1, yo lo voy a dedicar. Y vemos el valor de lo que hizo realmente, porque tenía 1 solo, no tenía varios, tenía 1 solo. Pero ella cumplió
cumplió con su palabra. El hijo vio cómo se comportaba la mamá, vio cómo se comportaba el papá, vio que ambos adoraban a Dios y siguió el mismo camino, ¿verdad? Y Elí, cuyos hijos eran un desastre, le hace esta bendición. Y miren lo que pasa en el versículo 21. Y visitó Jehová a Ana. Acá Ana ya no le pidió nada. Ana ya se dio por satisfecha. Dios ya me dio un hijo. Era lo que más quería como madre, ¿no? Deseaba tener. Dios me lo dio. Pero eran tan íntegros como familia. Eran tan adoradores del Señor, servidores del Señor. Que mire lo que hizo Dios. Y visitó Jehová a Ana. Y ella concibió, o sea, quedó embarazada de vuelta. Acuérdense que Ana no podía tener hijos. Todo era milagroso. ¿Y le dio cuánto Dios? 3 hijos varones y 2 hijas. 5 le dio. Ella pidió 1, se lo dedicó a Dios y Dios da más abundantemente. Diga, más abundantemente. Dios, cuando somos fieles a Dios, cuando guardamos nuestro hogar, cuando guardamos la palabra de Dios, cuando nos consagramos a Él, vale la pena, hermano. El mundo te dice acortar los caminos, dale, hacelo por acá. Vos honrá a Dios, y ahora vas a ver por qué. Honrá a Dios, que Dios te quintuplica todo. Amén. Porque Él es así, hermano, cuando lo ponemos a Dios en primer lugar. Y ella concibió a los 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel, ¿qué hacía? Crecía, ¿de dónde? Delante del Señor. Sí, él iba creciendo en su relación con Dios, en su comunión con Dios. Él iba no decreciendo, no corrompiéndose, sino al contrario. Cada día él estaba ministrando. Y mira lo que dice el versículo 22. Y ahora aparece lo que pasa con Elías. Dice, pero Elí era ¿qué? En el versículo 11, en el versículo 12 dice que los hijos de Elí eran jóvenes. Ahora vemos que Elí era muy viejo. ¿Qué significa? ¿Qué pasó? ¿Pasaron qué? Pasó un tiempo, ¿verdad? Pasaron años. ¿Y qué pasó? A ver qué pasó, porque los hijos de Elí eran un desastre. Él era el papá, era el sacerdote, era quien tenía que ¿qué? Corregirlos, encaminarlos. ¿Cómo los hijos van a hacer eso si ellos están representando al pueblo delante de Dios? ¿De qué manera? Dice, pero Elí era muy viejo. ¿Y qué pasó? Y él oía. ¿Qué oía Elí? Todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Él escuchaba las perversidades de sus hijos. Y cómo dormían, miren, además de todas las perversiones, además de robarle a Dios, además de hacerle tropezar al pueblo que hacían, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, las mujeres que iban a adorar a Dios, ellos mandaban al cielo, decían, tráeme a esa, tráeme a la otra, y tenían relaciones con esas mujeres, hacían tropezar a las mujeres, hacían, claro, ese era el sacerdote. Algunos dicen que eran estos hijos eran gorditos, porque se comían todo, vivían comiendo, vivían para la gula, sacaban la comida y comían, y hacían plata, comían, y después lo dice la palabra, ¿no? Va a ver cómo después lo dice. Mire qué terrible el pecado. ¿Y qué es Elí? Escuchaba todo eso. Si yo escucho todo eso, hermano, y ya me llevan a mí al octavo cielo, ya me muero de un ataque. Y él escuchaba, imagínense, porque no era un mal sacerdote, él amaba a Dios, adoraba a Dios, ¿sí? Pero sus hijos se descarriaron y parece que él no hizo nada. Versículo 23. Y le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Le dice a los hijos. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Mire con qué delicadeza le habla. Medio suavecito, ¿no? ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Y yo imagino a los hijos y lo hacemos porque tenemos ganas. ¿Bien? Yo lo agarro, hermano, lo caso, vení para acá. Vamos a sentarnos 10 minutos. Yo creo que se me hace pipí al lado. Versículo 24. No, hijo mío, ay, nene, ¿qué estás haciendo, loquito? No, hijos míos, le dice. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Acuérdense que ya era viejo, o sea, pasó un tiempo ya, y él estaba oyendo, él sabía de todas las cosas que hacían los hijos, él era el responsable, él era la autoridad, él era también quien los podía sacar. Sí, bueno, que él hace lo que quiera, pero te borro, te saco, vos no ministrás, vos no representás más a Dios, vos no vas a hacer más a tropezar al pueblo. ¿Sí? Si no te encaminás, te saco. No es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Versículo 25.
Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, le dice. Mas si alguno pecare contra Jehová, acá hay una hermosa prédica también, ¿quién rogará por él? Cuando pecamos voluntariamente, ¿no? Cuando nos rebelamos contra Dios, cuando rechazamos a Dios, ya no queda otra cosa, porque si pecamos entre los hombres arreglamos el pleito. Pero si ya me rebelo directamente contra Dios, ¿quién va a interceder por mí? Si rechazo la gracia, si rechazo lo que Dios me da, ya no me queda nada. Dice, ¿quién rogará por él? Pero ellos, ¿qué hicieron? Los hijos no oyeron la voz de su padre. ¿Por qué ya no oyeron? Acuérdense que Elí ya era viejo. Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y parece fuerte, ¿verdad? Qué terrible. Jehová ya había resuelto. Es que pasó el tiempo y ellos nunca cambiaron. Nunca se arrepintieron. Nunca oyeron nada. Y vemos al padre que en vez de reprenderlos duramente, como suavecito, ¿no? Como que, bueno, hijito, ¿qué están haciendo? Estoy oyendo, vamos, nene. ¿Sí? No vemos autoridad, no vemos que los saca tampoco del cargo. ¿Cómo van a seguir ministrando en un lugar si se están comportando de esta manera? Porque ahora va a hablar Dios. ¿Sí? Vemos lo que hacían, vemos el padre que pasó el tiempo y no los corrigió, porque pasó el tiempo y seguían haciendo lo mismo. Vemos que fue muy laxo, muy suave, ¿no? Y ahora va a aparecer Dios, versículo 26. Dígase, me agarro los pantalones ahora. Me agarro la pollera, me agarro lo que tengo. Me agarro la corbata de mi hija que me sacó. Dice, y el joven Samuel, fíjese la diferencia, ¿no? Y el joven Samuel iba creciendo. ¿Esto no le hace parecer a Jesús? Cuando Jesús crecía delante de Dios, delante de los hombres. Dice, y el joven Samuel iba creciendo. ¿Qué significa? Él no se contaminó con nadie, ¿eh? Por eso no hay excusa. Ay, bueno, todos lo hacen. Y bueno, yo también. Y yo también. No hay excusa. No hay excusa. El joven Samuel iba creciendo y era acepto. O sea, era agradable para Dios. Era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Él mantenía su comunión con el Señor. A él no le importaba lo que hacían los demás. Él seguía enamorado del Señor. Era lo que veía en la casa. Los padres iban año tras año a adorar a Dios, a pesar de estos malvados, y él seguía el mismo ejemplo. El mismo ejemplo. Versículo 27 dice, y vino un varón de Dios a Elí, y ahí viene el juicio y la respuesta de Dios. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Versículo 28, y Dios le está hablando directamente al sacerdote, a Elí. Y yo le escogí por mí sacerdote. Habla del privilegio que tenía. Está diciendo, yo te escogí. Yo escogí a tu padre Aarón. Y yo escogí su línea para que sean mis sacerdotes, mis representantes. Yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Si yo me manifesté, yo te elegí, ustedes iban a ser los representantes, ustedes tienen ese privilegio, vos Elí tenés un privilegio de servirme. Y hermano, la Biblia dice que cada uno de nosotros somos en Cristo sacerdotes de Dios. Ahora ministramos directamente al Señor y tenemos un privilegio que hemos sido elegidos por Dios. Ellos menospreciaron, tomaron en poco, dejaron de lado, hicieron tropezar a Dios, al pueblo. Versículo 29, este versículo es clave, 29. ¿Por qué habéis hollado, pisado mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Por qué tomaste en poco? Y acá, hermano, lo involucra ¿a quién? A Elí también. Y acá lo hace responsable a Elí también. ¿Por qué ahora Dios hace responsable no solo a los hijos, sino al padre también? ¿Qué le parece? Porque el padre lo permitió, porque el padre lo toleró. Y cuando toleramos el pecado, Dios nos hace partícipe del pecado. ¿Sabía usted eso? Cuando nosotros toleramos el pecado y lo dejamos pasar, Dios te dice, vos sos cómplice de ese pecado. Y es como si nosotros, no, pero yo no lo hizo él. Sí, pero vos lo dejaste hacer. Vos no hiciste nada, vos miraste para otro lado, vos no lo corregiste, vos no hiciste nada. Por lo cual, Dios me hace partícipe y Dios le hace a Elí partícipe del pecado de los hijos también. Por lo cual es como si él también lo hubiera hecho. Esto vemos la gravedad, ¿no? Y la responsabilidad que este hombre no usó.
¿sí?, de arruinar lo que Dios le dio. Él tenía que criar a sus hijos. Quizás estuvo tan ocupado, y eso, hermano, muchas veces tenemos que hacer una autocrítica, que quizás estamos tan ocupados en el ministerio o en el servicio que descuidamos nuestra casa. Eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado en eso. No, porque tengo que hacer esto, no, porque tengo que hacer lo otro, y descuido mi casa y a mis hijos. ¿Sabe quién lo cría? El vecino. ¿Sabe quién lo cría? Los amigos del colegio. ¿Sabe quién lo cría? Los chicos de la esquina. Y yo como papá lo descuido, ¿sí? Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Seguramente Eli hacía sus quehaceres y sus cosas y empezó a descuidar la educación de sus hijos y la crianza de sus hijos. Dijo que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y fíjese, y has honrado que a tus hijos más que a mí, como diciendo, amás más a tus hijos que a mí me dejaste de lado. Y como mamá, ay, bueno, somos consentidos con nuestros hijos, porque si hubiera amado a Dios, ¿qué hubiera hecho? ¿Los hubiera qué? Los hubiera corregido. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la corrección, porque la corrección, hermano, no es para destrucción. La corrección es para enderezar el camino de la persona. La corrección tiene un propósito, encaminarlo para bien. No es una corrección para hacerlo, para destruirlo, es una corrección para salvarle la vida. Dice, a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Cuando dice ahí engordando, dice, se comían todo, me robaban mi comida, son todos así obesos. ¿Por qué? Por tu culpa, porque vos permitiste todo eso, me robaban a mí, hacían tropezar, comían todo el día, robaban de la plata, iban al mercado, eran codiciosos, hacían tropezar a las mujeres, y vos, tolerante, ¿sí?, suave, por lo cual él también es culpable. Versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán vendidos en poco. ¿A quién honra hoy? Dios no va a honrar a desobedientes, como hablamos el domingo pasado para los hijos. Dios honra a los que le honran a Él, a los que le ponen a Él en primer lugar. Como Él prefirió amar más a los hijos y dejó a Dios de lado, y dijo, bueno, así como vos me desechaste, yo también te voy a desechar a vos. Ese no era el plan, ese no era el propósito. La idea de que su generación perpetuamente sean sacerdotes para Dios. Pero a causa de lo que él ha hecho, no solo ha perjudicado y arruinó la herencia que Dios le ha dado, que eran sus hijos, sino también su propia vida y la descendencia que iba a venir después de él. Versículo 31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Versículo 32. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Bueno, luego sigue el juicio de Dios, y luego usted sabe lo que pasó, léalo, capítulo 3, 4 y 5. Israel entra en guerra con los filisteos. Ognis y Finés, que eran los hijos, van a la guerra, mueren, y cuando le dicen, che, ¿murieron tus hijos? Él estaba sentado, él dicen que él también era bastante obeso, ¿sí? Dice que él se cae para atrás, se golpea la cabeza y muere también. Muere también. Por no honrar a Dios, por no corregir, cómo destruyó, cómo arruinó. Y el llamado de atención es nuestra responsabilidad como papás para educar a nuestros hijos, para criarlos en el temor de Dios, para corregirlos si es necesario, para enderezarlos, para llamarles la atención, hermano, para que realmente no terminen como terminaron estos hijos y como termina esta familia, sino que podamos recibir la honra de Dios. ¿Vio lo que era la honra de Dios con Ana? Con Elcana, ¿cómo los honró Dios, verdad? ¿Cómo honra a Dios a los que le honran? Ni siquiera le pidieron, no le pidieron nada. Ellos se entregaron totalmente y Dios los honró. Por eso, hermano, prepárate cuando Dios honra. Prepárate cuando Dios honra, porque cuando viene la honra de Dios, Él da mucho más de lo que nosotros podamos entender. Por eso es importante poner a Dios en primer lugar. Y es importante lo que Dios nos ha dado, esa herencia que son
los hijos. Los podemos arruinar o los podemos bendecir. Y ahora sí, poneme Efesios 6:4. Acá vimos un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de los padres que pueden bendecir a los hijos y de otros que pueden arruinar la vida de los hijos. ¿Por qué lo arruinaron? Por la falta de disciplina, por la falta de corrección. Qué terrible, ¿no? Estaban en la casa del Señor y estaban perdidos para el Señor de la casa. Tan cerca de Dios, pero tan lejos al mismo tiempo, ¿verdad? A mí me da escalofrío, hermano, ¿no? Pensar, bueno, mi papá es cristiano y yo soy cristiano, bueno, porque estoy en la iglesia, bueno, porque ministro, tan cerca, pero a la vez tan lejos de Dios, ¿verdad? Eso para reflexionar cada uno de nosotros, que no somos cristianos por herencia sanguínea, no somos cristianos porque mi papá o mi mamá, sino realmente somos cristianos porque tenemos que nacer de nuevo, tenemos que arrepentirnos y tenemos que restablecer nuestra mente nuevamente en nuestra relación con Dios y poder tener esa comunión con Él. Miren lo que dice Efesios 6:4. Dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, y ahí habla de la responsabilidad del padre, en disciplina y amonestación del Señor. Cuando habla de disciplina y amonestación del Señor, habla como padres cristianos y como hijos cristianos que tenemos como una familia cristiana. Y habla de esa responsabilidad que vemos que el hijo cumplió, pero que otra familia cumplió, y vimos el resultado de uno. Uno crecía y los otros terminaron muriendo, y toda esa casa en dolor y en desgracia. Yo creo que Eli también sufriría, ¿no? Al ver los hijos ahí, seguramente sufriría, pero no tomó la autoridad, no corrigió, fue liviano, ¿verdad? Y eso lo llevó a las situaciones que llegó. Pero viene el consejo también de los padres. Y dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué le parece? ¿Qué significará eso? No provocar a ira a vuestros hijos. No hacerlos enojar, ¿verdad? En Colosenses capítulo 3:21 dice: no exasperéis, no hacerlos enojar. ¿Y por qué lo podemos hacer enojar a nuestros hijos? ¿Por qué? Dice: no, esperen. Los padres tienen que corregir, pero tengan cuidado, no hagan enojar a sus hijos. ¿Y de qué manera podemos hacer enojar a los hijos? ¿A qué se referirá? Si lo hago para que pensemos todo, ¿verdad? Para que no me escuche solamente a mí, sino para hacernos pensar y reflexionar. ¿De qué manera podemos hacer enojar a nuestros hijos? Pero ¿de qué manera los hacemos enojar? ¿Por qué se enojan si los reprendemos? Ahí dice: no exasperéis, no provoquéis a ira, que no se enojen los hijos. Porque habla de una disciplina. Hay que disciplinarlo, hay que corregirlo, hay que llamarle la atención. Pero hay una disciplina que provoca en ellos enojo, ira. ¿Cuál será? La que no es justa, ¿verdad? Cuando nosotros queremos corregir a nuestros hijos, pero desde el enojo, desde la injusticia. Porque me hiciste esto, bueno, y ahora, pum. Y muchas veces no le damos una explicación, ¿sí? ¿Y por qué, papá? Y porque sí, y vos me haces caso y se terminó porque sí. Y te me vas a la habitación, dame la tablet, dame el internet, ¿no es? Dame las redes sociales, dame todo lo que tenés ahí, dame todo. ¿Pero por qué? No, porque nada, no tenés ninguna explicación. Eso provoca en el hijo un enojo, ¿no? Una exasperación, una ira, que surge de la injusticia. ¿Y qué ve el hijo? El hijo ve un padre enojado, ve un padre enojero, ve un padre injusto. Y eso no es el propósito de la disciplina, porque el propósito de la disciplina es corregirlo. Lo que tenemos que tener en cuenta, hermano, con la disciplina, es que la disciplina es para glorificar a Dios. Toda verdadera disciplina da gloria y honra a Dios. ¿Por qué? Porque la indisciplina es rebelión contra Dios. Cuando yo lo corrijo al nene, lo llevo a una situación donde él puede tener comunión con Dios y comunión conmigo. Al ser indisciplinado es un chico rebelde. Y esa rebeldía lo pone en una condición lejos de Dios. Lo que hace la disciplina es llevarlo a una buena relación con Dios y una buena relación con el Padre, que es la autoridad que Dios puso en la casa. Cuando el nene se rebela contra tu autoridad, se está rebelando contra Dios. Por eso la disciplina glorifica a Dios, porque lo corrige y le dice: el nene, esto está mal. ¿Por qué? Porque te estás rebelando contra la autoridad que Dios puso. Y no solo eso,
Porque te está rebelando contra todo aquello que Dios dijo es bueno. Y vos haces todo lo contrario. O sea, estás deshonrando a Dios. Y al disciplinarlo lo llevamos a nuevamente a tener una buena y una correcta relación con Dios, que glorifica y honra a Dios. La disciplina tiene el propósito de glorificar a Dios. Los chicos tienen que saber que cuando hacen algo, no solo es porque me lo hacen a mí, a veces nos enojamos, ay, lo que me hiciste, en realidad se lo está haciendo a Dios. Y le debemos mostrar que están en un estado de rebelión. Y la rebelión es el peor estado donde pueden estar nuestros hijos. Un estado de rebelión, hermano, los puede conducir a la misma muerte también. Por la rebelión. Es una rebelión, al hacer lo que ellos quieren, es una rebelión directamente contra Dios. Por eso es necesario que lo corrija y lo discipline y le enseñe, porque se están rebelando ¿contra quién? Contra Dios. Y yo no lo corrijo, soy partícipe y soy tolerante de algo que Dios aborrece. Porque nuestros hijos nacen como ¿qué? Con una naturaleza pecadora. Si nosotros no los corregimos, ellos no aprenden a hacer lo malo, nacen sabiendo lo malo. Nosotros les empezamos a enseñar lo que es bueno. Y acuérdense que los hijos, ¿qué tenían que hacer con los padres? Los tenían que honrar, respetar. Lo primero que tiene que aprender un hijo en tu hogar. Si tu hijo constantemente te dice, no, vos no te tenés que reír, no tenés que dejarlo pasar, ay, es chiquito. No, hermano, ya de chiquito ahora lo vamos a ver, lo tenés que corregir, porque se está rebelando contra Dios, porque se está rebelando contra la autoridad que Dios puso, y no es bueno, ya empieza creciendo torcido, y eso es malo, y eso no glorifica a Dios, y eso no honra a Dios, ¿sí? O sea, la disciplina es un acto de amor. Es un acto de amor que lo lleva a tener a tu hijo una correcta relación con Dios y una correcta relación con su padre. Por eso dice, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos ¿qué? En disciplina. Es necesario la disciplina porque la disciplina glorifica y honra a Dios. Porque toda rebelión es contra Dios. Ahora, poneme Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Mire lo que dice. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y habla de una disciplina exagerada. Habla de una disciplina injusta. Cuando nosotros provocamos una disciplina exagerada e injusta, ¿qué provocamos en nuestros hijos? Que se desalienten, que se desaniman. Tenemos que tener cuidado porque el propósito de la disciplina no es que se desalienten, sino que se animen y se corrijan. ¿Para qué? Para sacarlos del estado de rebelión. El hijo al estar indisciplinado se encuentra en un estado de ¿qué? De rebelión, ¿verdad? Si nosotros somos tolerantes, permitimos que ellos sigan en ese estado de rebelión. ¿Y qué piensan eso? Y está bien. ¿No te miden los chicos? ¿Sabes que los chicos tienen 2 años, 1 año y ya te miden? Ellos saben que si lloran 2 veces, vos lo mirás. Si lloran 3 veces, le das lo que quieren. Porque ya te miden, te conocen. ¿Sí? Nene, quédate quieto. No, vení para acá, no. Dale, no. Bueno, está bien. Porque el nene sabe que le decís, bueno, está bien. ¿Le tengo que gritar, pastor? No le tenés que gritar. ¿Qué tengo que hacer? Tenés que decirle lo que no está bien y permanecer firme en eso, sin gritar. Y el nene va a entender que vos no te vas a mover. Ahora, si vos le decís, nene, y él te dice no, y le decís, bueno, está bien, ya el nene te midió, él sabe que lo vas a dejar hacer lo que él quiere. ¿Sí? Esto no lo haga, guau, no, bueno, está bien, nene. ¿Quiere un chupetín, papá? No, no traje plata. ¿Quiere un chupetín? No. Bueno, está bien, toma el chupetín. No, hermano, está mal. Está mal, porque ya te tomó el tiempo y dejás que esté en un estado de rebelión y de rebeldía que no es bueno para él. Nene, no, hijo, no, hoy no traje plata y no vamos a poder comprar. Bueno, papá, esto es lo que tiene que hacer. Y si llora, bueno, vamos a casa. Vos sabés que si papá dice una cosa o me dice una cosa, eso se tiene que cumplir a rajatabla. Así tenemos que educar a nuestros hijos. Porque la tercera vez que le digas que no, le vas a ver que no va a aflojar. No, vas a ver que a la tercera afloja. Siempre me dice que no, y la tercera que me pongo ahí medio colorado, le hago unos berrinches, y vas a ver cómo afloja. Esa es la naturaleza que tenemos que corregir, porque es la rebelión que tiene el hijo. Y esa rebelión no es buena.
y lo tenemos que sacar de esa condición. Nosotros como papás tenemos esa responsabilidad, porque los hijos necesitan límites. Uno de los grandes problemas que los padres... ¿Vieron? Bueno, los padres le ponen límite y las abuelas le damos todo. Está mal eso, porque le arruinamos la vida al nene. Abuela, no seas consentido como mi mamá. No hay que ser eso. O sea, el amor realmente corrige. Eso es verdadero amor. Hebreos capítulo 12, versículo 6, dice que el padre que ama disciplina. Y está hablando del amor de Dios. El amor corrige, por amor. ¿Por qué? Porque lo saca de ese estado de rebelión. Lo saca de ese estado de deshonra y lo lleva a un estado de honra, de comunión con Dios. Le enseña, lo corrige. ¿Para qué? Para que esté la bendición de Dios sobre su vida. Esa es la responsabilidad que Dios nos da a nosotros como padres. Es una responsabilidad que tenemos que cumplir. No tenemos que disciplinar exageradamente para que nuestros hijos se desanimen, desalentarlos. Bueno, acá, ¿para qué? Y después no quieren hacer nada. Hermanos, cuando disciplinamos les tenemos que decir el motivo. ¿Por qué? Porque esto está mal, porque esto no agrada a Dios, porque esto no es lo que tenés que hacer, lo que tenés que hacer es esto. Entonces le tenemos que dar una explicación siempre. ¿Por qué? No un por qué no. No porque se me antoja, no porque me hiciste enojar. Al contrario, te rebelaste contra Dios. A Dios no le agrada, no está bien lo que estás haciendo. Esto no es así. ¡Pum! Y lo enderezamos para adentro de vuelta. Sin gritar, sin enojarse, sin pegarle una patada, hablando, pero de chiquitito. La Biblia dice, mientras haya esperanza, corregir. ¿Sí? Después cuando tenga 14, 15 años, que lo va a corregir. Te corrige la voz, te da un correctivo. Pim, papá, pum. ¿Cómo lo para después? ¿Cómo hacer? Por eso, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Al niño en su camino. Y cuando fuere grande no se apartará, ¿no? Habla de una preparación del niño desde que es pequeño. Empezar a encaminarlo de chiquitito. Como hicieron los padres de Samuel. Como lo fueron forjando y formando de chiquito. Y él no se apartó luego más del Señor. Amén. Hermano, somos llamados a formar a nuestros hijos. Y yo me anoté 4 maneras, 4 formas de formar a nuestros hijos. La primera, con el ejemplo. Número 1, con el ejemplo. Con el ejemplo. Poneme 1 Corintios 11:1. 11:1. Jesús dijo, lo que yo oí de mi Padre, eso hablo. Jesús decía, lo que yo oí de mi Padre, eso hablo. Muchas veces los hijos reproducen lo que somos nosotros. Si somos gritones en casa, vamos a tener hijos gritones. ¿Sí? Reproducimos hijos de acuerdo a lo que somos nosotros. Si somos maltratadores, vamos a ver hijos maltratadores, porque es lo que van viendo. Por eso es importante el ejemplo. Si somos mentirosos, los chicos van a hacer lo mismo. ¿Sí? Mamá, tocaron el timbre, vino el hermano Jorge, el pastor Jorge. No, decile que salí. No, una mentirita piadosa, ¿viste? Y los chicos van y lo dicen, y piensan que está bien eso. ¿Sí? Y después vamos a la iglesia y dicen, hermano, no hay que mentir porque a Dios no le agrada la mentira, porque los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y cuando vamos a casa, viene el sodero a cobrar. No, decile que no está, papá. Pero papá, vos dijiste, vos decile que no está. Dios va a entender esto. Es necesario, es una emergencia. Entonces, los chicos después siguen el ejemplo, reproducimos lo que somos. Ellos tienen que ver el ejemplo primero en nosotros. ¿Cuál era la autoridad de Pablo? Él lo que predicaba lo vivía. Tenemos que vivir lo que aprendemos, lo que Dios nos enseña, tenemos que vivirlo, nuestros hijos tienen que ver eso. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo, ¿de quién? ¡Ah, la flauta! ¿Quién puede decir? ¿Vieron que siempre decimos, no, vos tenés que seguir al Señor? Seguir al Señor. A mí no, ¿eh? A los hombres no lo sigas. Vos seguilo al Señor. Claro, si me sigue a mí, se va a chocar con la pared. ¿Por qué? Porque es más fácil decir, seguir al Señor y así nosotros nos sacamos una mochila de encima, ¿verdad? Pero en realidad, ¿sí? Todos necesitan, no es la palabra un líder, pero alguien a quien seguir, un papá espiritual, ¿no? Entonces, uno tiene a alguien a quien imitar también. Entonces nos queremos sacar la responsabilidad. No me mires a mí, porque yo tengo errores, mirarlo al Señor. No,
nosotros tenemos que tener esa responsabilidad también de ser, ¿quién? Imitadores de Cristo, para que ellos puedan imitar lo que hacemos con nuestra vida, ¿verdad? Y eso es muy importante, esa responsabilidad que tenemos como padres. Pablo dijo, sed imitadores de mí. ¿Por qué? Porque yo no soy de Cristo. No van a ver en mí otra cosa. Van a ver a alguien que ama a Cristo, que obedece a Cristo, que es sumiso a Cristo, que es sujeto a Cristo. Me pueden imitar a mí, me pueden ver lo que yo hago, lo que yo predico, yo también lo vivo. Lo que hablo en público, lo vivo también en la intimidad. No solamente lo que veo por afuera. ¿Sí? Una de las formas de corregir a nuestros hijos y disciplinarnos es por el ejemplo también. Ellos tienen que ver. Yo siempre le digo este ejemplo común, ya me cansé, pero se lo repito. Yo muchas veces oro con la puerta abierta, yo quiero que mis hijas me vean orando, para que aprendan que tienen que orar y tienen que tener esa relación con Dios. Entonces los hijos tienen que ver lo que hacemos los padres. Que estudiamos la palabra, ellos tienen que ver que estudian, para que ellos también sigan el mismo modelo y el mismo ejemplo también. ¿Sí? Lo segundo que vemos, ¿sí? No solo con el ejemplo, sino formamos a nuestros hijos por medio de la corrección, de la disciplina, la corrección, la disciplina. Lo que no nos gusta a los papás, me da pena, pobre, vení, ya está, no lo hagan, ve como el hijo, bueno, hijo mío, ¿qué están haciendo? Bueno, nene, ya, bueno, listo, dale, vamos. No, pará, ¿qué vamos? Si hiciste algo que no está bien, tenés que tener un castigo también, ¿sí? No exagerado, pero mostrarle que cuando algo está mal, el resultado no es bueno. No puede ser que hagan cualquier cosa y y viene la abuela la neta, le loquita. ¿Sí? Mi hija, ¿dónde está Valentina? No, ¿cómo es? Agustina. Agustina cuando era de chiquita tenía lo suyo, tenía unos anteojos así, miraba y me acuerdo que mi mamá le decía, llegó Bin Laden. Y se mataban de risa, yo me agarraba los pelos. ¿A qué Bin Laden? ¿Cómo me van a comparar con Bin Laden? Bien la nena, la nieta Bin Laden, hace cada cosa. Y se mataban de risa. Y no, le digo, ¿cómo la van a comparar con Bin Laden? Por las travesuras que hacen. No. Y a veces consentimos. Y tenemos que corregir que si hacen algo malo, van a tener una consecuencia. Todo lo malo tiene una consecuencia, pero para el bien de ellos. Porque el día de mañana, ¿sí? Te lo van a agradecer. Yo siempre le agradezco a mi abuela que me crió, que me dijo, es una vergüenza robar. No importa ser pobre, vos tenés que ser decente y tenés que ir a trabajar. Tenés que lavar casa, andar a limpiar casa. Tenés que limpiar piso, andar a limpiar piso. Pero nunca robar, nunca desear lo que tiene el otro. Y me lo enseñó de chiquitito. Hola. Te quiero mucho, hija. Y eso a mí me quedó pegado. ¿Sí? Y yo cuando terminé la secundaria, en una situación económica difícil, lo primero que hizo fue buscar trabajo. Buscar trabajo. Y me levantaba a las 3 de la mañana, agarraba el clarín y salía a buscar trabajo porque me lo enseñó mi abuela de chiquito. Antes de robar, te corto los dedos, me dijo. ¿Sí? Y eso es muy bueno, hermano. Y la importancia y la dignidad. ¿Sí? No importa comer un poco de pan, pero poner la cabeza en paz en la almohada. Y está bien como por lo que corresponde. Entonces, tenemos que enseñar y corregir a nuestros hijos que si hacen algo malo, la consecuencia es mala. ¿Sí? Entonces, por medio de la corrección y la disciplina. Dijimos que la disciplina no debe ser injusta y desde el enojo. Salmo 6.1. La disciplina no debe ser injusta ni ser impartida desde el enojo. Ay, porque me hizo esto ahora. Al contrario, tiene que ser una disciplina impartida desde el amor. Fíjese lo que dice el Salmo 6.1. Jehová, no me reprendas en tu enojo. Si Dios nos reprende en el enojo, sonamos, Carlitos. Cuando hacemos una macana y Dios dice, sí, toma, te corresponde esto, sonamos. ¿Ves? ¿Qué dice? No me reprendas desde el enojo, ni me castigues con tu ira. Versículo 2. Ten misericordia de mí. ¿Qué dice? ¿Sí? Tranquilo, que venga tu misericordia, porque si me reprendió cuando nosotros nos hacen algo que no nos gusta, sí, bueno, ahora por todo un año no vas a ir más al McDonald's, me das el celular. Eso es reprenderle desde el enojo, desde la ira, desde el momento, descargarse en el momento. Te descargas con tu hijo, no, tranquilo,
frená, y que la disciplina sea una disciplina correctora. Si estás muy enojado, es preferible no hablar en ese momento. Desenojarte, tranquilizarte, pensá bien lo que vas a hacer, pues si venís, mira, lo que hiciste no está bien por esto y por esto y por esto, por lo cual tomé la decisión de hacer esto y esto. No, papá, bueno, es así. Pensada, corregida, ¿sí? Y no desde la ira y desde el enojo. Y mire lo que dijo el salmista: Señor, no te enojes cuando si me vas a reprender, pará, no desde tu enojo ni desde tu ira, sino desde tu misericordia. ¿Sí? Algo muy importante también, poneme Proverbios 19-18. Hablamos de la disciplina exagerada que produce desánimo en el hijo. Mire lo que dice Salomón en Proverbios 19-18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Sí? Corrige, repréndelo, muéstrale el error. Mas no se apresure tu alma que para destruirlo, porque hay disciplinas que destruyen, que lo desaniman, que lo tiran. La que sale igual, desde el enojo, desde y ahora vas a ver, te dame todo, y le saco todo, y le corto todo. No es una buena disciplina. Tenés que corregir desde el amor y desde la paz, buscando ¿qué? Glorificar a Dios y sacarlo ¿qué? De ese estado de rebeldía contra Dios para llevarlo a una comunión con Dios. El propósito de la disciplina es corregir, es enderezar, no destruir, no destruir. Poneme Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Mira lo que dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Escuchó? El libro de Hebreos, capítulo 12, dice: el padre que ama, disciplina. Si yo no disciplino, ¿qué me dice la Biblia? No lo amas a tu hijo. Ay, pero yo lo amo y no puedo, es más fuerte que yo. Eso no es amor verdadero, porque le estás arruinando la vida. Hay padres que arruinan, sin querer hacerlo. Hermano, ¿me entiende lo que le digo? No es que uno es malo, pero necesitamos el amor de Dios y seguir el consejo de Dios. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, mas el que lo ama, desde temprano lo corrijo. ¿Y qué es desde temprano? Y cuando tenga 14, 15 años, ahí lo voy a agarrar. Ahora está chiquita, mirá que trompita, que déjalo, hace unos berrinches hermosos, chiquitín. No, hermano. A corregirlo desde chiquitito. Cuando tenga 14, 15 años, te hace el correctivo a vos, el nene. Y te manda adentro. A las 9 te manda a la cama a tu hijo. Lo tenés que corregir cuando es chiquitito. Aunque, no. Y si tiene que llorar, déjalo que llore un rato, que de eso no se va a morir. Pero permanece firme en la decisión. ¿Por qué? Porque lo amo. Porque lo amo, lo corrijo. Porque lo amo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Poneme 29 Proverbios. Seguimos todo Proverbios. 29, 15 y 17. 29, 15 y 17. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿cuánto consienten? Bueno. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Cuánta vergüenza nos hacen pasar a veces los hijos? Por ser consentidos. ¿Sí? Hay una palabra, ¿cómo es? El caprichoso. ¿Sí? Caprichoso, y lo dejamos con sus caprichos. Pasamos una vergüenza, tenemos una reunión de familia, siempre mi nena se pasó vergüenza. Vení para acá, no voy, no hagas esto, lo hace. ¿Sí? Porque es consentir, y al consentido lo hacemos caprichoso, hermano. ¿Es malo? No. Acuérdense que todos nacemos con esa naturaleza torcida. Si no lo corregís, dejás que eso siga avanzando. No es que tu hijo es malo, nacemos así. Ayer fueron los chicos a la plaza, los niños en la escuelita. Y entre ellos se robaban los juguetes, se sacaban. ¿Quién necesitó chiquito, 2 años, 3? ¿Quién se agarraba, se tiraba en la arena? Dámelo acá, no compartían nada. Necesitan ¿qué? Corrección. Necesitan ¿qué? Disciplina, porque eso es lo que somos. No lo aprenden eso. Esas cosas no se aprenden. Nacemos torcidos. El pecado está en nosotros. Tenemos rebelión en el corazón. Entonces, como papá necesitamos corregirlos.
instruirlos y enseñarles el camino para que ellos luego busquen a Dios y nazcan de nuevo. Ellos necesitan nacer de nuevo también. Pero si nosotros somos consentidos, hacemos de nuestros hijos caprichosos y después pasamos vergüenza. No podemos ir a comer afuera. Yo me acuerdo que un día fui a comer una parrilla, no sé, hace como 20 años, en un lugar, y había una mesa en nene que los papás decían, vení para acá, no hay nada, vio Raimundito, no sé, uno que calabró, ¿cuál era? Uno que era malo, y andaba por Romeo, por toda la mesa haciendo un lío. La madre, vení nene para acá, lo traía, se ponía y se daba media vuelta, ¿y dónde está el nene? Ahí haciendo lío, los mozos, señora, su hijo. Una vergüenza, hermano, y el nene metiéndose bajo la mesa. ¡Eh! La cargaba la madre, lo cargaba el padre, no le importaba nada. ¿Por qué? Porque nunca le pusieron límite. Porque en la casa no le pone ningún límite. Y el pibe hace lo que quiere y tendría 4 años. ¡Qué vergüenza! ¡Qué papelón! ¿Verdad? Porque al fin y al cabo, ¿a quién va a mirar la gente? A los papás. No al nene. El nene es un nene. No estamos atacando a los chicos o a los jóvenes. ¿Sí? Muchas veces, bueno, quizás no tienen un hogar, una formación, pero muchas veces es la irresponsabilidad de los padres de no educarlos como corresponde. Entonces la responsabilidad no es de los chicos, los adolescentes, la responsabilidad de los papás que no se ocuparon. Porque a veces, ay, está llorando, bueno, dáselo. Porque no quería aguantar que llore. Después que llora, aguantátela, pero es para su bien. Llorará una vez, 2 veces, créeme que a la tercera no llora más. Y el día de mañana te lo va a agradecer. Y uno más, 17. Y ya vamos terminando. El 17 dice, corrige a tu hijo y te dará ¿qué? Y dará alegría a tu alma. Es verdad, ¿no? Yo sé que uno se pone, yo sé que la nena sale y esto no lo va a hacer. Yo sé que el nene sale, él me dará descanso. De chiquitito él ya aprendió, pude ver en su camino. Y eso me trae descanso en el alma. No los padres que se vuelven locos, hermano. Hierve la cabeza, desesperado, ¿sí? Ya no lo pueden frenar, no pueden vivir tranquilos. ¿Por qué? Porque no lo corrigieron de temprano a su hijo. Hermano, si vos le dices no, le decís no a tu hijo y él empieza a corregirlo. Es el tiempo de corregirlo. Si Elí hubiera amado a Dios, hubiera corregido a sus hijos. Él honró a sus hijos y no honró a Dios. Si honramos a Dios y amamos a Dios, tenemos que corregirlo de chiquito. No exageradamente, no para destruirlos, sino para que aprendan que lo que están haciendo está mal y sacarlos de ese estado de rebelión y llevarlos. La disciplina te lleva a un lugar de comunión con Dios, porque una vez que deja la indisciplina, él está nuevamente en comunión con Dios y también en comunión con los padres, ¿verdad? Cuando vaya al jardín, cuando vaya al colegio, la maestra le dice, a ver, Florencia, vení para acá. No voy nada, que viene mi mamá y te va a dar una vianda, una patada. Los hijos hacen así ahora. Van al colegio, el profesor los llama y lo desafían al profesor, o no, o me equivoco. Muchos hermanos, los chicos, a mí me hablaba la maestra, hermano, y yo decía, sí, señorita. Capaz que era una injusticia y no hay nada, porque a mí me enseñaron a obedecer a la maestra, es algo que es una locura. Pero decía, vos tenés que obedecer lo que te diga, aunque sea injusto, vos no tenés que contestarle nada. Cualquier cosa a mí me hablas a mí, yo hablo con la maestra. Pero me enseñaron a respetar la autoridad. Hoy ven los chicos al policía y le tiran la gorra. No hay respeto a la autoridad, no hay respeto a nada. ¿Por qué? Porque en el hogar no solo nos enseña, sino tampoco los padres lo viven eso. Los padres tampoco son así. Entonces es importante corregir a nuestros hijos. Entonces es importante formar a nuestros hijos con el ejemplo por medio de la corrección o la disciplina. Mira lo que dice Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, es verdad. ¿Sí? Uno, ay, ¿por qué no me deja? ¿Cómo es? No me quites el mambo, ¿no? ¿Cómo hablan los chicos ahora? No me cortes, sos un cortamambo. No me cortes el mambo. No, hermano, ¿más que cortamambo? Te estoy salvando la vida más que cortamambo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Quizás los chicos no lo entiendan hoy. Sino de tristeza, ¿verdad? Qué malo que es papá. Pues prefiero que me diga malo hoy, pero que me lo agradezca mañana. Pero después, vio que da fruto la buena disciplina.
pero después da fruto de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Produce una buena vida después, una vida justa, una vida que agrada a Dios, a los que han sido ejercitados en esa disciplina. O sea, el propósito de disciplina va a dar buenos resultados. Si lo empezamos desde ahora, desde temprano, ¿verdad? Y es muy importante. Entonces dijimos que formamos a nuestros hijos con el ejemplo, formamos a nuestros hijos con la disciplina y también formamos a nuestros hijos con amor. Con amor. Ellos tienen que ver que los amamos. Y yo pensaba en esto. Muchas veces hay papás o mamás que no recibieron amor en su vida, ¿verdad? Quizás tuvimos papás que no nos dijeron te amo, te quiero, quizás trabajaban todo el día y nunca tuvieron tiempo para decirles no sabes cuánto te quiero, te amo, te doy un abrazo. Y no podemos dar, ¿qué cosa? Lo que no recibimos. No podemos dar lo que no recibimos. Y muchas veces, no, a mí me da vergüenza decirle a mi hijo te amo, te quiero, darle un abrazo, ver cuánto uno realmente los quiere y los valora. ¿Y por qué? No sé, porque yo no recibí eso, pero quiero darte una buena noticia. Ahora ya estamos en Cristo y tenemos un papá que nos ama. Entonces recibiste el amor de Dios. Ahora tenés el amor de un padre que te ama. Ahora tenés un amor de un padre que dijo, yo te elegí, yo te escogí, yo te quise tener. Sos deseado por mí. No que no sos deseado, no fuiste casualidad ni de mamá ni de papá, sino yo te amé, porque te amé, quise que nazcas y quise tener un hijo como vos. Recibimos el amor de Dios y ese amor que recibimos de Dios también tenemos que darlo a nuestros hijos ahora. Ya no tenemos excusa, porque a mí, yo soy hijo de padres separados, por eso se lo digo, yo vivía con mi abuela, mi mamá la veía una vez por semana, mi papá una vez por semana, sí, me llevaban, me traían, bien, pero nunca recibí el amor. Por eso yo soy una persona muy solitaria, era muy solitario, me sentía solo, toda mi vida me arreglé siempre solo, porque no recibí ese amor, a mí no me enseñaron nada. Sí, ¿por qué no cambio una lamparita? Porque no tuve un papá que me diga vení, no tuve mi papá que me lleve, yo todo me arreglé solo. Por eso mi esposa me aguanta, ¿qué va a hacer? A ver, no cambio ni el cuerito de casa, Carlito. Pero me amo así como soy. Quiero aprender, meto la pata, pero bueno, arreglé un par de cosas en la semana. Y aprendí a cambiar una cosa ahí del televisor. Pero bueno, pero yo lo que me refiero es, lo que no recibimos fuera del Señor, en el Señor sí lo recibimos. Yo siento como Dios me ama, Él me quiso tener. A ver, con Jesús, ahí está la clave, con Jesús. Yo, por ejemplo, estoy caminando, te pongo mi ejemplo porque usted me dará el suyo también, pues yo el otro iba en el auto y iba a mi hija, ¿sabes que te quiero mucho? ¿No? Porque se lo quiero demostrar. ¿Por qué? Porque si un día el papá la corrige, no la corrige desde la desatención o desde el capricho, sino si papá me ama, si papá me lo dice porque me ama y por algo será. ¿Se entiende? Necesitan los hijos que le digamos te amo. Te quiero, hijo. La verdad, sos un regalo de Dios para mi vida. Me alegrás todos los días. Ellos tienen que ver cuánto le amamos también. Lo corregimos, pero también tiene que ver cuánto le amamos. Formamos a nuestros hijos con el ejemplo, formamos a nuestros hijos con la disciplina que glorifica a Dios, porque los saca de ese estado de rebeldía. También formamos a nuestros hijos con amor, diciéndole cuánto le amamos. Y por último, poneme Job 1:5. Ellos necesitan escuchar y sentir ese amor de los papás. Dice, poneme el versículo 4. Ya terminamos. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Está hablando de los hijos de Job. Y el versículo 5 dijo, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, de la fiesta, Job enviaba y los santificaba. Mira lo que hacía Job, y se levantaba de mañana y ofrecía que holocaustos conforme al número de todos ellos, ofrecía sacrificios a Dios, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera
Hacía todos los días. ¿Qué hacía Job? Él intercedía por sus hijos. Como papás también tenemos que orar por nuestros hijos. Job oraba por sus hijos. Él intercedía. Él ofrecía, quizás cometieron alguna macana, vamos a hacer sacrificios por los pecados, sacrificios de paz, sacrificios de comunión. No sea que alguno de mis hijos, él se preocupaba por los hijos. Y como papá, la mejor manera también de bendecir a nuestros hijos es orar por ellos. Dedicar tiempo a orar. ¿Sí? Señor, si es hombre, si es mujer, Señor, no permita que tome decisiones equivocadas, no permita que se meta con la persona equivocada, no permita, Señor, que se aleje de ti. Guárdala, Señor, de las malas compañías. Señor, mira que es tu hija. Señor, cada día orar por nuestros hijos, bendecir a nuestros hijos, pedirle a Dios por nuestros hijos. Muchas veces lo tenemos cercano y oramos por tantas personas y nos olvidamos de nuestros hijos. Y lo primero es la casa, ¿verdad? El hogar. Aquel que no provee para su casa. Y la oración es proveer para su casa. La corrección es proveer para su casa. La disciplina es proveer para tu casa. Y es importante, por último, que oremos por nuestros hijos. Orá por tus hijos. Pedile al Señor. Que el diablo no los engañe. Que el enemigo no los engañe. Que no tomen decisiones. Que no se apresuren a elegir. Que no elijan mal. ¿Sí? Oramos a favor de ellos. Mire qué responsabilidad grande tenemos por los hijos. Son la herencia de Dios. Acá los vamos formando para que el día de mañana ellos puedan tener su encuentro con Dios. Porque ellos necesitan nacer de nuevo. Nuestros hijos, aunque nazcan en un hogar cristiano, no son salvos. No son salvos. El hijo del pastor o la hija del pastor no es salvo. Ella necesita reconocer que Jesucristo es su Señor. ¿Se acuerdan los hijos de Eli? No conocían a Dios. Y eran los hijos del sacerdote. Estaban en la iglesia, pero no conocían a Dios. Qué triste eso, ¿verdad? Tan cerca y tan lejos de Dios. El estar en la iglesia no significa que conozcas a Dios. Y tenemos que ayudar a nuestros hijos a que tengan ese encuentro con Dios y que nazcan de nuevo y sean parte de la familia de Dios también. Es una responsabilidad que tenemos. Mire si la familia sigue el consejo de Dios, ¿no? Los esposos amándose como Cristo amó a la iglesia, la mujer respetando al esposo, ¿sí? Los hijos obedeciendo a los padres porque los padres los van a corregir en amor porque ellos aman a Cristo y los padres corrigiendo a los hijos para que sacarlos de esa condición de rebeldía y en su camino glorifiquen a Dios. ¿Para qué? Para que Dios los pueda honrar y agarrarte con la honra de Dios. Hoy es